En esta segunda parte de esta serie de tutoriales dedicado a modelado, vamos a hablar sobre otros aspectos del modelado y edición de objetos, como son cómo unir y separar objetos, cómo cambiar el centro de un objeto, cómo añadir aristas y caras, de extrusión, etc. Bien, pues para empezar, vamos a empezar con un fichero nuevo. Y igual que en el tutorial anterior, vamos a trabajar en modo sólido. Lo primero que vamos a ver es cómo se pueden unir, en este caso recordar cómo se pueden unir dos objetos, y vemos también cómo podemos separarlos. Para eso lo primero que necesitamos es dos objetos. Vamos a tener dos cubos y ahora mismo tenemos dos cubos por separado que puedo moverlos, escalarlos, etc. Si yo lo que quiero es formar un único cubo, lo que hacemos es seleccionar los dos. Es importante el orden, porque el objeto final tomará como centro el centro del último objeto que hayamos seleccionado, el objeto activo. En este caso, el centro del objeto formado por los dos cubos, como veremos, tiene su centro en el cubo de la derecha. Y dándole a control J, pues nos encontramos con un nuevo objeto. Ahora si seleccionamos y seleccionamos luego que se seleccionan los dos a la vez, formado por dos cubos cuyo centro, como ya decíamos, pues es el centro del cubo de la derecha. Esto ya lo hemos visto, pero si queremos separarlo, ¿cómo podemos volver a separarlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Para ello entramos en modo edición y vamos a ver en primer lugar una forma de separar la parte que a nosotros nos interese. Para ello, la idea es seleccionar primero lo que queremos separar. Como vamos a seleccionar el cubo de la derecha, y para evitar dejarnos trozos del cubo sin seleccionar, vamos a entrar en modo wireframe. Seleccionamos, por ejemplo, un círculo, nos aseguramos de tener todo el cubo seleccionado, escape, y para partir en dos, la P. Vemos que nos da tres opciones. Nosotros por lo que pronto vamos a utilizar la de arriba, que es la que permite separar aquello que hayamos seleccionado. Damos OK. Y ahora salimos de modo edición y entramos otra vez a modo sólido. Vemos cómo los dos cubos vuelven a ser dos partes separadas. Esto que hemos hecho es cómodo siempre y cuando queramos separar solo un trocito. A veces nos encontraremos con un objeto complicado que vemos claro que está formado por piezas, y lo que nos gustaría es que Blender automáticamente separara esas piezas. Para ver cómo se hace esto, vamos a añadir dos cubos más. Vamos a unirlo en un único objeto. Control J. Y ahora si deseleccionamos y volvemos a seleccionar, vemos que solo hay un objeto que está formado por cuatro cubos, aunque nosotros vemos claro que son cuatro cubos, para Blender es un único objeto. ¿Cómo podemos nosotros separar otra vez esto en cuatro partes? Pues una opción sería ir seleccionando trozo a trozo y después pues ir separando. Pero una forma más fácil es seleccionar todo y dejar que lo haga Blender. Si le damos a P, vemos que aparte de poder separar por selección, tiene la opción, la tercera, de separar por partes separadas, por lo que él considera que están separadas. Si le damos, él automáticamente, nos salimos de modo edición, vemos que volvemos a tener nuestros cuatro cubos por separado, como cuatro objetos diferentes. Antes de otra cosa, un comentario sobre los centros de los objetos. Observemos que ahora nuestro cubo de la derecha tiene el centro donde esperábamos, pero el resto de los cubos tienen su centro en el mismo sitio que el cubo de la derecha, fuera de su geometría. ¿Esto por qué es? Pues porque el objeto formado por los cuatro cubos tenía su centro aquí, y ahora al separar, pues cada uno de los subobjetos en los que se ha partido hereda el centro que tenía el objeto grande. Si queremos remediarlo, por ejemplo, queremos que este objeto vuelva a tener su centro justo en el interior del cubo, lo más fácil es irnos aquí en modo objeto al menú este de la izquierda, y donde pone origen nos da esencialmente dos opciones. La de arriba es para que todo el objeto se mueva hacia el origen, en este caso lo que queremos es poner el origen, y nos da dos opciones: poner el origen en la geometría o en donde esté el cursor 3D. Nosotros vamos a elegir en la geometría y vemos que nos vuelve a poner el centro donde a nosotros nos interesaba. Y con respecto a centro, lo más usual es utilizar esto y que el centro del objeto esté exactamente en el centro geométrico del objeto. Pero a veces nos puede interesar que el centro esté en otro sitio, ya que este luego se utiliza para colisiones. Pues pensemos, por ejemplo, que vamos a tener este objeto que va a caer sobre el suelo, y nos interesaría, para tener más precisión, que el centro del objeto estuviera en la base del objeto y no aquí. ¿Cómo podemos hacerlo?
no se puede hacer directamente, ya que como hemos visto, Blender solo da la opción del origen de un objeto, ponerlo o bien en el centro geométrico o bien donde esté el cursor 3D. Entonces la única opción es poner el cursor 3D donde nos interese y después decir que queremos que el centro esté donde esté el cursor 3D. ¿Cómo se hace eso? Vamos a coger nuestro objeto, entramos en modo selección. Si queremos que el centro esté en la cara de abajo, pues lo que vamos a hacer es seleccionar la cara de abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es poner ahí el cursor. No es fácil hacerlo a mano con el botón izquierdo, se podría hacer, pero es difícil acertar exactamente. Entonces Blender lleva una opción que es Shift S, que nos da un pequeño menú. En la parte de abajo, los 4 ítems de abajo, los de arriba son para trabajar con Snap, nos dice dónde queremos poner el cursor 3D. A nosotros nos interesa la de arriba, nos dice que el cursor queremos ponerlo donde esté seleccionado. Como tenemos seleccionada la cara de abajo, el cursor se queda justo en el centro de la cara de abajo. Una vez que el cursor está donde queremos, y sin moverlo, salimos de modo edición y le decimos que el origen queremos que esté donde esté el cursor 3D y nuestro objeto pues tiene su centro en la cara de abajo. Entonces ya hemos visto cómo ponerlo en el centro geométrico o en la cara que a nosotros nos interese. Bueno, ya sabemos unir y separar objetos. Un último detalle antes de unir y separar. Vamos a volver a unir estos dos objetos. Y vamos a entrar en modo edición. Si queremos, vamos a deseleccionar. Si queremos seleccionar una parte de un objeto para separarlo, pues ya hemos visto que la opción es entrar en modo wireframe, en modo wireframe y ir seleccionando. Esto funciona muy bien si el objeto es muy simple, como estos cubos. Si resulta que el objeto es muy complicado, o bien que estos dos objetos están muy cerca entre sí, es difícil seleccionar solo lo que queremos. Entonces, Blender lleva la opción de seleccionar una isla. ¿Qué es una isla? Pues una isla es un vértice y todo aquello que esté unido a él. En este caso, si cogemos un vértice del cubo y seleccionamos todo lo unido a él, pues precisamente lo que vamos a seleccionar es el cubo sin necesidad de estar con cuidado de seleccionar unos vértices sí u otros, ¿no? La tecla para esto es muy simple, la tecla L. Nos ponemos en un vértice de nuestro objeto, le damos a la L y como vemos, pues selecciona justo la parte que nos interesaba. Si ahora le damos a la tecla P, pues nos permite separar esa parte por selección y al salir de edición pues ya sabemos que tendremos pues, dos objetos por separado, aunque los centros, como vemos, pues no están bien puestos. Bueno, pues ya hemos visto un poco lo básico sobre cómo unir y separar objetos, cómo seleccionar un poquito islas, cómo poner el centro del objeto donde a nosotros nos interesan. Vamos a hablar un poco sobre cómo añadir objetos en modo edición. Si nosotros tenemos, vamos a borrar estos dos, si nosotros tenemos un cubo y añadimos otro, por supuesto lo que tendremos son dos, este también, tendremos dos cubos distintos, pero si desde el principio tenemos pensado que queremos dos cubos que forman parte de un objeto, podemos ya desde el principio hacerlo sin necesidad de hacerlo por separado y luego unirlo. ¿Cómo hacer esto? Sencillamente entramos en modo edición y añadimos el cubo exactamente igual que lo haríamos como si estuviéramos en modo objeto. Podemos añadir un cubo o cualquier otra cosa. Añadimos nuestro cubo y como lo hemos hecho en modo edición, automáticamente el cubo que yo he añadido forma parte del objeto que yo estaba editando. Exactamente igual. Podemos ahora añadir también un cono. Movemos para acá y tenemos un objeto que ahora mismo pues está formado por tres subobjetos y que no hemos tenido que hacerlo y después unirlo, sino que directamente ya lo hemos creado unidos. Bueno, vamos a una parte un poco diferente. Vamos a eliminar el cono. Solo tenemos dos cubos y lo que vamos a ver ahora es cómo añadir aristas y caras utilizando ya las vértices de estos dos. Nosotros ya vimos antes cómo se podían añadir aristas o caras una por una, pero muchas veces nos encontraremos con, vamos a seleccionar, imaginemos, por poner un ejemplo básico, que estas son las dos entradas las dos partes de la entrada de una puerta, y que nosotros lo que queremos es dibujar la cara esta de arriba. ¿Cómo podemos unir con aristas o con caras dos partes separadas de nuestro dibujo? Para eso se hace con la tecla F de cara. Si queremos hacer una cara aquí, sencillamente seleccionamos los vértices que nos interesan, le damos a la F y nos encontramos con la posibilidad de añadir caras. Exactamente igual se hace para añadir aristas. Si cogemos dos vértices y le damos a unir, pues uniremos aristas. Solamente un detalle con respecto a añadir caras, y es que para añadir caras se puede hacer, como hemos visto antes, vamos a romper esta cara, borramos
la cara, solo la cara. ¿Dónde está? La cara. Bueno, si queremos añadir caras, pues podemos hacerlo añadiendo 3 vértices y formaremos un triángulo, o añadiendo 4 y formaremos un cuadrilátero. Hay que tener un poco de cuidado. Si es para 3 vértices no hay problema, pero si son 4, Blender solo nos lo va a permitir hacer si los 4 vértices realmente permiten hacer un paralelogramo. Si uno de los vértices está muy alto, aunque a nosotros nos parezca que sí, si lo vemos desde aquí se ve claro que estos 4 no pueden formar una cara porque no están en un mismo plano. Si le damos a la F, si lo crea, a veces lo crea y a veces no. Si nos da problemas es porque está demasiado separado. Bueno, para terminar con esta parte del tutorial, vamos a ver cómo se añaden caras utilizando extrusión, por lo menos a un nivel básico. Vamos a añadir un objeto sencillito que es un plano y lo que vamos a hacer es darle volumen. La extrusión lo que permite es coger elementos del objeto y tirar de ellos para darle volumen. Normalmente se utiliza sobre caras y para utilizar extrusión sencillamente entramos en modo edición, se selecciona la cara que a nosotros nos interesa y se hace extrusión con la tecla E. La extrusión lo que hace es, como vemos, dar volumen. ¿En qué dirección? En la dirección perpendicular a la cara que hayamos elegido. Si le damos otra vez C, hemos cargado para el lado, extrusión otra vez para allá, extrusión otra vez para acá, extrusión otra vez para acá. ¿Eso quiere decir que es imposible hacer extrusiones que no sean en la dirección perpendicular? No, podemos coger aquí y si queremos una extrusión, en principio la va a hacer la dirección del eje Z, pero si le damos a Z, vemos que no ha quitado el eje. ¿Eso qué quiere decir? Que nos deja libre para poder hacer extrusión hacia un lado. En general, la idea de extrusión es si él al darle extrusión te marca un eje, dándole ese eje te lo quita, y si no, él no te marca un eje, dándole un eje te lo pone. Lo normal, como ya he dicho, es hacer extrusión de caras, pero también se puede hacer extrusión de aristas. En este caso, como la arista no tiene una perpendicular clara, por defecto él nos da extrusión libre. ¿Que queremos extrusión en el eje Y? Le damos al I y tenemos la posibilidad de extruir. Tenemos aquí, por ejemplo, extruir, eje X, para irnos para arriba, extruir otra vez. Y es una forma de construir figuras complejas partiendo de figuras muy simples. Veremos en el siguiente tutorial cómo mezclar esta técnica de extrusión con otras técnicas tipo escalado, etcétera, para hacer algunos efectos más interesantes.